Me conmueve el pensar que cuando el Señor Jesucristo asciende, le dice a sus discípulos: voy a preparar morada para vosotros. Y me conmueve el pensar que en su corazón y en su mente estaba yo ahí, porque Él fue a prepararme para que Él pueda morar en mí. La morada somos nosotros. Él fue a obtener el triunfo allí en el cielo y el poder decir: bien, ahora los he reconciliado. Mi Padre puede estar habitando en ustedes, pueden ser la casa de Dios, el templo santo. Y me conmueve pensar que en esa palabra, al ser Él la representación del Padre, podía decir: voy a preparar a Filomena, voy a preparar a mis hermanas, a Lara, voy a preparar a Liliana, voy a preparar a Cristian, voy a prepararlos para que mi Padre pueda vivir adentro de ellos. Voy a preparar morada. Y ahí podemos cantarlo y decir: sitio hay para mí, bendito es su nombre. Que no olvidemos el precio de esa cruz. Amén. Y lo que Él preparó. Los invito a tomar sus lugares para que podamos vivir en la libertad con la cual Él nos hizo libres. Aleluya. Le celebramos. Voy a abrir las Escrituras en esta mañana para sentarnos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, y voy a utilizar algunos de estos versículos de todo este capítulo. Voy a comenzar con el versículo 1, donde dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Versículo 4: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Versículo 28: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hasta ahí, estos 3 versículos que hablan exactamente de lo mismo. El libro de Proverbios es un libro escrito por Salomón, el cual él le ha pedido en oración a Dios sabiduría, y la recibió. Fue investido de sabiduría, del espíritu de sabiduría. O sea que cuando leemos los proverbios no estamos leyendo una filosofía donde el Señor aceptó a decir: qué bueno lo que tiene para expresar, lo voy a dejar escrito en la Biblia. No es una sabiduría del sentimiento, del razonamiento, del alma. Lo que está escrito en Proverbios es una sabiduría del espíritu de sabiduría derramado en Salomón, aún en el Antiguo Pacto. Y que nosotros, a través de Cristo, el cual la sabiduría es Cristo, dice 1 Corintios 1 en el capítulo, que Él es el espíritu de la sabiduría. Isaías dice de que el Mesías, el Redentor, iba a cargar sobre él de los 7 espíritus del Padre, entre ellos el espíritu de sabiduría. O sea, que cuando Salomón expresa lo que escribe, no habla desde él, sino que habla desde Cristo, desde el mismo espíritu que Cristo tenía. Entonces, cuando nosotros leemos los proverbios a través del lente de Cristo, a través de lo que portamos, podemos entender y clarificar y maxificar y comprender aún mayor los consejos de esta palabra que trae Proverbios. Proverbios tiene la particularidad que Dios le ha permitido escribir en que usa una expresión antagónica para darle peso a la palabra que quiere expresar. Entonces le presenta a las personas lo bueno
y lo malo, lo que produce lo bueno que viene de Dios y lo que produce lo que no viene de Dios, que es a través del alma, de los sentimientos, de la separación con Dios. Entonces nos ayuda a comprender con más claridad y le da más peso a lo que sí produce lo bueno para poder comprender en qué queremos caminar. Y esta palabra en la cual nos está aconsejando en momentos cuando quizás recibimos injusticias, recibimos palabras de mentira, incomprensión, recibimos palabras hacia nuestras vidas que no son verdaderas. Y el Señor nos está enseñando cómo actuar. Por eso dice la blanda respuesta. Y cuando habla de blanda respuesta, no se está refiriendo a quedarnos callados y aceptar todo lo que digan. No se está refiriendo tampoco a de golpe una blanda respuesta, pedir permiso para poder decir algo y tener temor porque el otro se enoja. La blanda respuesta es el justo hablando la verdad, pero tiene que estar cargado de amor. No tiene que contener enojo, no tiene que responder tampoco con ira, pero hablar la verdad, porque el justo debe de hablar la verdad, pero tiene que estar envuelto en amor. Dice el otro versículo que la palabra o la voz o la lengua apacible, cuando uno habla, viene del árbol de la vida, y el árbol de la vida es Cristo. En Génesis nos dice que el árbol de la vida es Cristo, y en Apocalipsis también. O sea que la palabra que es apacible, que esa palabra significa traer paz a lo que vas a decir, tiene que venir del sustento del árbol de la vida. Una palabra apacible trae paz y bendición. Pero después también dice que el justo sabe esperar para dar su respuesta. No es impulsivo, no es arrebatado, no contesta rápidamente, sino que piensa de dónde va a venir su respuesta. Si su respuesta va a venir de sus emociones por lo que le están diciendo, o su respuesta va a venir desde el Espíritu, en el contenedor de paz, en el contenedor de bendición, para que produzca. Hermanos, el Señor nos enseña a no pecar cuando hablamos. Y no solo a no pecar, sino a tener buena producción cuando hablamos. Porque acá nos dice lo que produce: quita la ira, da paz, trae bendición. Eso es lo que va a producir cuando vos das de parte de lo que Dios te aconseja. Mi meditación en este día, cuando vayas a responder, tienes que detenerte y meditar. ¿Desde dónde voy a responder? ¿Desde lo que me duele y me defiendo y uso mi enojo de lo que me están diciendo que es injusto? ¿O buscaré la justicia de Dios y bendeciré para poder producir, y voy a bendecir a otros? Porque si no, no vamos a poder bendecir a aquellos que nos escuchan, y lo único que vamos a hacer es sacarnos la bronca. Y nos vamos a sentir mal porque conocemos la verdad y vivimos en la verdad. Pero ¿por qué canal dejaste tu respuesta salir? ¿Desde qué lugar vas a responder? Y esa es la meditación que te quiero dejar hoy. Te invito a cerrar tus ojos y que dejes trabajar al Espíritu Santo desde dónde va a salir mi respuesta ante una injusticia, ante una mentira. ¿A quién voy a dejar que responda? ¿A mi espíritu? ¿O le voy a seguir dejando lugar a mi alma? Meditemos.
Gracias, Señor. Aleluya. Parece un aplauso muy protocolar, ¿no? Pero cuando salimos campeones no aplaudieron así tan protocolar, ¿no? Pero yo quisiera que usted me ayude y pueda girar un poco y hacer sentir bien a toda persona de participar de esta mesa, así que pueda decirle a alguien: gracias por celebrar esta Santa Cena conmigo, ayúdeme a hacer sentir bien a la persona que está en su entorno, a su lado, expresarle honrosamente, en gratitud, el poder celebrar esta Santa Cena junto, esta mesa del Señor junto. Amén. Tome su asiento, por favor. No sé si se acuerdan cuando antes de finalizar el 2022 tuvimos una palabra, tuvimos una expresión hacia familia u otros hermanos. Y le hemos declarado una palabra. Yo quisiera que en esta mañana también podamos, cuando tengamos la mesa del Señor, partir ese pan y tener una declaración. No solamente, bueno, el Señor te bendiga, será un año fructífero, sino mientras yo estoy predicando, usted pueda recibir una palabra, decir: vieron que tenemos fraccionado el pan, usted va a partir la mitad y dice: se lo voy a compartir a alguien. Amén. Y que usted vaya a poder decirle a esa persona una palabra de bendición. ¿Sí? No va a empezar con una palabra de pronto de seducción: tu ruta es mi ruta. ¿Para qué buscar? Abrir los ojos. No, cuidado. Sino una palabra realmente de edificación, gratificante a nuestros hermanos, y que mientras yo voy a compartir la palabra, eso pueda operar en su vida. Yo quisiera que abramos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12, pero simplemente voy a entrar como a marcar secciones de ese capítulo, porque ayer prediqué sobre eso, y hoy vamos a continuar hablando. Estamos hablando acerca de economía de reino. A ver, dígalo conmigo: economía de reino. Estuvimos viendo que en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el Señor nos ha librado de la potestad. Esa palabra potestad me lo copié del diccionario, dice dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Vamos de vuelta: potestad es dominio, poder, jurisdicción. Por ejemplo, un juez de Rosario no tiene jurisdicción en la capital federal o aquí en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese juez tiene poder, sí, pero no tiene jurisdicción aquí. No tiene facultad, no tiene potestad para tratar un tema de algo que sucedió en Buenos Aires. Es un juez de pronto sobre delito penal o económico, pero no tiene facultad por causa del ámbito o la región a donde él está circundado. Entonces, ese reino de las tinieblas tenía potestad y tenía una región. Pero el Señor nos sacó de eso y nos trasladó al reino de la luz. Y en este reino de la luz nosotros tenemos que comprender cómo operan los principios. Así que Él nos trasladó, pero hay que trasladar estas cosas. Esta cultura que nosotros traemos, que tiene que ser trasladada. Acuérdese que el jueves yo hablaba acerca del trasfondo familiar. El trasfondo de que hay veces uno tiene histórico familiar que puede ser de pronto de provisión o escasez de provisión. Y no tenemos que regirnos en el reino a través de una historia personal, sino de cómo nos conducimos en el reino de Dios. Y en estos días que estamos en el comienzo de un nuevo tiempo calendario, de una temporada, finalizó un año y comienza otro, es especial la atención a comprender el principio de las primeras cosas. A ver, dígalo conmigo: el principio de las primeras cosas, de cómo nosotros desde el comienzo del año tenemos que ver de cómo aplicamos y empezamos a traer el orden de poner primero lo primero. No solamente primero en la economía, primero en todo. Todo Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Vayamos al libro de Lucas, en el capítulo 12,
el versículo 31, simplemente fracciono para luego entrar a lo que quiero hablar, esto para traer lo que hablé ayer, dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ahí nos muestra un principio que es primero buscar el reino, primero buscar a Dios, primero poner en orden todas las cosas. No tiene que ser post, sino tiene que ser pre. No tiene que ser algo que frente a una situación Dios sea algo que yo recurra como diciendo, bueno, estoy en un límite que ya no aguanto más y recurro a Dios. No es post, es lo primero. Y tiene que ser lo primero en todas las cosas. Lo primero en nuestra andar diario, en nuestra mañana. Lo primero cuando estamos pensando en producir o en gestar cosas, sea, no sé, comprar una propiedad, un vehículo, una carrera, un estudio. Dios tiene que ser lo primero. Y tenemos que traer ese orden del principio de establecer en nuestra vida el orden de las primeras cosas. Y fíjese que dice, busquen primero el reino y todas estas cosas. ¿Qué cosas estaba hablando antes? Bueno, los afanes, los deseos de la vestimenta, cómo nos vamos a alimentar, a cubrir. Bueno, Dios dice, todo eso, vos ponés primero esto, todo eso viene atrás. Todo eso viene incluido. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas vendrán añadidas. Vimos en el día de ayer, utilizamos el relato que está en 12, pero el versículo 16 al 21, donde un joven rico amontonó riqueza. Y estuvimos viendo que el problema no era extender los graneros, no era que el muchacho le dijo, alma, reposa, como diciendo, disfruta de la vida. No estaba el problema en que él dijo, come, bebe y regocíjate, porque eso lo vemos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 18, que dice que eso es un regalo de Dios, que usted pueda comer, beber y gozar. Yo creo que los hermanos que hoy no están aquí y que tienen el placer de estar en la costa descansando, bien merecido descanso y están disfrutando, yo creo que es un deleite. Y creo que es merecido. ¿Y sabe lo que dice Eclesiastés? Que eso proviene de la mano de Dios. De que la persona coma, beba y se regocija. Así es que el problema de este muchacho no era que comió, bebió y se gozó de lo que Dios le había dado. El problema es que hizo tesoros para sí. ¿Y qué estamos diciendo? Principio de las primicias. Poneme... allí en el versículo 21, estamos hablando del capítulo 12, fijémonos cuál era el punto de este muchacho, porque Jesús viene hablando todo esto. Así es el que hace para sí tesoro, y no es que, ¿qué dijimos el jueves? Que Dios quiere que usted sea el José en tu familia, en tu trabajo, en esa universidad, que usted sea el José que le va a proveer los granos, los alimentos, la provisión al resto de toda tu familia y tus seres queridos. Pero este pensó para sí, no era rico para Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Le vinieron a pedir la alma. Así que todo lo que él pensó, que iba a comer, que iba a beber, que iba a disfrutar, que dijo, me tiro y voy a tomar sol, se lo perdió todo, porque tenía una actitud egoísta y no estaba en el orden del principio de las primeras cosas. Fíjense lo que dice, porque todo el capítulo habla. El versículo 8 de este capítulo, fui de atrás hacia adelante. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué decimos? Que cuando nosotros estamos trayendo primero fruto, es una declaración y una proclama de lo que vendrá, de lo que está establecido, de que nosotros creemos, si tomo el primer fruto, si el árbol me da la primer fruta, ¿no? En el fondo de mi casa hay una planta que arroja una fruta como la pera, pero me parece que es membrillo, no pera, y una pera silvestre, y usted tiene que ver la cantidad que caen.
Imagínense que si yo tomara las primeras peras de ese fruto, si fueran peras buenas, ¿no? Son silvestres, y se las presentara al Señor. Lo que estoy diciendo es que el resto que va a producir la planta va a ser una cosecha extraordinaria. Dígale a alguien, el resto de este año va a ser poderoso para ti. Es una declaración de un año fructífero, glorioso. Amén. Es una declaración poderosa que nosotros estamos estableciendo en la fe, declarando y tomando lo primero y se lo ponemos al Señor y se lo establecemos. Si el Señor dice que me niegan, yo lo niego. Y nosotros tenemos que saber que a veces hemos entrado al reino de Dios en un sentido de que Dios me va a castigar y todo eso. Quítese esa imagen. Por supuesto que Dios es un padre que corrige a sus hijos, que Dios trae orden y disciplina. Pero cuando nosotros no aplicamos estos principios, lo que decíamos el día jueves, es que usted está colocando su economía, su vida, su hogar en una jurisdicción equivocada. Le está permitiendo al enemigo, le está permitiendo al diablo a que tenga injerencia o tenga potestad en áreas de su vida que él no la tiene que tener. Por eso establecemos y entendemos cómo funciona el reino. Ahora, si vamos a otros versículos, el versículo nos dice que él le habla a sus discípulos. ¿Y quién es el que está hablando? El Señor Jesús. El versículo 1 del capítulo 12 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Había que guardarse de simular una cosa y pensar otra o vivir otra. Luego habla de la avaricia. Ahora, ¿por qué hice este retroceso? Porque lo que quiero establecer, que el que está hablando del principio de las primeras cosas y cómo va gradualmente este capítulo, es el propio Señor Jesús. O sea, no es una idea Pastor Miguel, no es una idea modernista evangélica, no es una idea que estamos atrás de dinero, no es una idea de invento pastoril. No, estos son principios espirituales. En el capítulo 4 del libro de Génesis dice, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer el 3. Dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? Ofrenda a Jehová. Ahora, había una iglesia física en los días del Génesis, había un edificio, había que pagar luz, esto. ¿Por qué traen ofrenda a Caín? Había que sostener a un pastor, había que tener un compromiso económico. ¿Por qué trae ofrenda a Caín? ¿Por qué Caín se presenta delante de Dios y trae una ofrenda? Y fíjense lo que dice la Biblia, una ofrenda del fruto de la tierra, ¿no? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjese que no da un adjetivo de cómo era esa ofrenda. El versículo siguiente, que sería el 4, dice, y Abel trajo también ¿de qué? O sea, primicia. Así que esto no es un invento de ahora, no es algo que estamos trayendo ahora, no es ese principio de las primeras cosas. Ese principio de que cuando uno tiene lo primero, no pensó en sí, como un pastor que yo conozco que cuando le regalan un paquete de Habana se lo esconde y no le quiere convidar a los nietos ni al hijo y se lo quiere comer el primero y tiene que ofrecérselo al Señor. La primicia es esto, es decir, esto es lo que anhelé
y lo que deseé. Pero entiendo que Dios merece lo primero y lo mejor. ¿Qué hizo entonces Abel? Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo. Fíjese que empiezan los adjetivos calificativos, lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado, ¿a qué? A Abel y ¿a qué? Y a su ofrenda. Dios pone los ojos. Ahora, entonces sería un Dios interesado. Era peor que tu pastor que anda atrás de la Habana, ¿no? Le gusta el corderito y gordo. Eso es si nosotros lo vemos con la mente y la cabeza del otro reino. En este reino es el principio de establecer lo primero y de honrar a Dios con las primeras cosas. Para marcar un punto, porque todo esto es, lo que llevé de un lado al otro para introducir donde nos vamos a introducir ahora. Entonces, recuerde que yo lo último que leí de Lucas es Dios honra. El que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles de Dios, y hablamos de honra. Honrar significa, entre otras cosas, valorar, respetar y obedecer. Algunos puntos. Y recordemos que el Señor lo dice allí, que todo aquel que me confesare, que me honrare delante de los hombres, yo lo voy a hacer delante de los ángeles y delante de mi Dios. Y la primicia representa traer eso delante de Dios y tiene que ver con la honra. Ahora, si yo lo digo así, usted dice, bueno, ese es su pensamiento, ese es su parecer. No, lo que digo está establecido en las Sagradas Escrituras, de que la honra es eso y la honra tiene que ver con Dios. Y de cómo nosotros, como un pueblo que estamos bajo este reino, lo tenemos a nuestro Padre Celestial reconociéndolo en todo. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Es una pregunta que hace Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi qué? Temor. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, ¿o qué? Sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuándo se conectó la mesa con la ofrenda? No la conecté yo, la conecté al versículo. ¿En qué hemos deshonrado que pensás que la mesa de Jehová es despreciable? Esta mesa es la mesa de la familia de los hijos de Dios. Y esta mesa representa el sacrificio del Cordero de Dios. O sea, así como Abel, el Cordero gordo, el mejor, el más apreciado, el Padre dio a su unigénito Hijo y lo sacrificó por usted y por mí. O sea, esto nos representa el principio de dar y cómo se da y se aplica en el reino. Porque lo que vamos a beber simboliza sangre y lo que vamos a comer simboliza cuerpo, demostrándote que no se guardó nada, sino que lo entregó todo. Pero fíjese que la conexión, ofrenda, sacrificio y mesa está conectada porque Dios dice, hacemos esto, la mesa del Señor menospreciable. Y esto es una mesa de honra y privilegio.
donde yo no llegué a esta mesa porque estudié en la universidad, ni porque pertenezco a un partido político o un color político, o porque tengo una corriente de pensamiento. El motivo por el cual yo me siento y tomo del pan y de la copa es gracia. Es la bondad de Dios. Que estando yo perdido y ajeno a los pactos y a las promesas, Dios me hizo su hijo y me hace partícipe de la mesa. ¿Qué les decía yo? ¿Cómo nosotros tenemos que presentar la mesa navideña o la mesa de fin de año? Ser de bendición hacia nuestros seres queridos, pero no solamente comer un pan o lo físico, sino acá. Corazones, esta mesa está vacía de todo egoísmo. Y el Señor dice, ustedes han contaminado el dar y la mesa. El dar y la mesa, porque si mi dar o mi corazón no está alineado, porque Dios miró la ofrenda y Abel. Abel y la ofrenda son uno. No se puede separar a Abel y la ofrenda. No se puede separar al hijo del padre. El padre dio al hijo y el hijo se entregó a sí mismo. Así que la mesa representa al hijo, pero me representa al padre. Que el padre entregó al hijo y lo dio todo. Por eso la escritura dice que para Isaac se halló un sustituto. Miraron y había un cabrito con los cuernos, pero para el Hijo de Dios no había sustituto. Él es el Cordero y Él es el que debía morir, no para cubrir pecados, sino para librarnos de todo pecado. ¿Y cómo se entrelazó la mesa? Lo dice el relato. Cuando nosotros creemos que, como dijimos antes, recuerde Lucas, guardaos de la hipocresía de los fariseos. Podemos estar en lugar, yo te diría, en lugar de hipocresía, vayamos a tiempo moderno y parémonos en la región y localidad donde vivimos, Argentina. Quitémonos la viveza argentina, o la viveza criolla, o la viveza que traemos de nuestras casas, o creer que somos vivos manipulando ciertas cosas. Porque esta mesa, cuando se parte el pan, se revelan las cosas y las cosas que están acá. Porque estamos con nuestro Padre y no hay nada escondido a los ojos de Él. Y somos familia. El versículo 9 te da el consejo. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cómo yo voy a disfrutar y recibir el beneficio si yo estoy operando en un sistema fuera del reino? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Como que prenda la vela y lo cierre. No tiene ningún sentido. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni en vuestra mano, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hay algo que se produce cuando uno tiene hijo. Primero es el gozo que es ser papá. Pero luego tenemos otro gozo cuando ese hijo comienza a realizarse como un adolescente, un joven, y empieza a ver resultados en la vida de tu hijo, y eso da placer al padre. Y Dios dice, ¿dónde está mi gozo si estamos operando en una manera que no damos testimonio de ese padre? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar donde se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa
de Jehová. Cuando decís que su alimento es despreciable y habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Toca al que está a su lado, dígale, ¿te molesta que el pastor hable de esto? ¿Te da fastidio? De vuelta con la pirinola y que le damos vuelta. ¿Te da fastidio? Dice Jehová de los ejércitos, dice, trajiste lo hurtado o cojo o enfermo y presentás ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. Nosotros tenemos que saber que esta es una mesa y que las ofrendas, Dios dice, no necesito tu ofrenda. No sé si te das cuenta, yo no necesito tu ofrenda. Vos necesitas ofrecerme a mí. Eso es lo que tiene que transicionar nuestra mente. Nuestra mente ha pensado de que alguien necesita, yo necesito. Yo necesito lo que dice y lo que hemos predicado y lo que te hemos soltado acerca del libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. La bendición repose sobre tu casa. Ponémelo que a mí. Eso es lo que estamos buscando, que la bendición repose sobre tu casa. Ezequiel 44, 30 dice que eso es lo que estamos. No estamos buscando, esa es la idea, no sé, de que el mundo, de aquel sistema, de aquel reino. Entonces el dar y el traer y el presentarnos conecta con esta mesa, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presenta de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, para que repose la bendición. ¿En dónde? En tu casa. Para que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia y toda tu descendencia. Establecer el principio. Y que ese Cristo, mi esposa, habló y soltó esa palabra tan profunda de decir, voy pues a preparar morada para vosotros. ¿De dónde sacamos que esa palabra morada era una mansión con aire acondicionado, con habitaciones inmensas allá en el cielo si somos espíritu? ¿De dónde sacamos esa idea? Porque trasladamos la tierra al cielo. Y entonces, como acá yo viví en piso de tierra y en una silla que tiene clavo y me perfora la ropa, pienso que allá voy a tener el sillón que anhelé toda la vida. Si soy espíritu. No tengo un cuerpo para descansar en un sillón. Acá tengo 30 kilos de más. Allá no los voy a tener, gracias a Dios. ¿Me comprende? Allá no necesito un buen colchón o un buen sillón, lo necesito acá. ¿De dónde sacamos la idea de ese lugar? Voy a preparar un lugar para vosotros. Acá es donde habita. Y si ese habita y nosotros estamos teniendo un corazón, Dios dice, ¿de dónde está mi honra? ¿Y dónde están los principios? ¿Y dónde está este reino? Porque este reino no tiene nada que ver con aquel reino. Cuando yo iba a comer con mis amigos, poníamos y contábamos las monedas a ver cuándo llegábamos a una pizza. Éramos 4 y nos comíamos casi una pizza entre uno. Así imagínese el bocado que le damos a la pizza. 2 bocados una porción, así, plac, plac. Y había que contar como diciendo, sobran 2 y somos 4. Había que comer rápido para meterte la otra rápido. Hasta que un amigo vio que comíamos tan rápido y dice, che, pagamos todo iguales. Esta no es una mesa de escasez, esto no es una mesa de ambición, esta es una mesa de familia y no hay que menospreciar esta mesa. Esta es la mesa del Señor y la mesa que Dios ha preparado para nosotros y que tiene preparado para sus hijos. En el libro de Isaías, no lo busques, se lo leo y se lo leo en la otra versión. Isaías 65:11 dice, empero vosotros los que dejáis a Jehová, o sea, si no lo tenés a Él en cuenta en tu vida, lo has abandonado, que olvidáis el monte de mi santidad, que ponéis mesa para fortuna, le dice. Esto está en Isaías 65. Y suministráis libaciones para el destino, o sea, para la adivinación, ¿no? Va y dice, ¿qué dice usted? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué? Hay gente que le gusta así.
la adivinación, ¿no? Mesa para la adivinación. Que me suministráis mesa para la fortuna. Todos nos acordamos de que Jesús agarró un látigo, todo el mundo sabe eso. Que Jesús agarró un látigo y les pegó a los que estaban en la puerta y le dio vuelta a las mesas ¿de qué? De la fortuna. La mesa de los cambistas, de los que cambiaban en la puerta del templo, el sacrificio se lo vendían, para que no vengas con el corderito desde Rosario hasta Jerusalén. Entonces dice, bueno, te lo vendemos en la puerta de Jerusalén, del templo, y sale tanto. Jesús dijo, no, esto no es. Esas mesas las dio vuelta. Estas mesas no se dan vuelta. Estas mesas no son mesas de comercio y transacción. ¿Qué beneficio saca el Hijo de Dios en morir por mí siendo aún yo pecador? Ajeno, apartado, desobediente, perdido. Yo soy el que recibo todo. ¿A través de qué? De la ofrenda, del sacrificio, del Hijo, del Dios de los cielos. Es una mesa solamente de benefactores. Recibimos beneficios. Lo que Dios dice, honra por lo menos. Honra, reconoce, entendé, comprende que soy tu Señor. Y si no me aceptás como Señor, estás menospreciando la mesa. Lo leímos recién, Malaquías 6. Los leímos los versículos. Entonces llegamos a una posición. Fíjese que el monte de Sión y abandonamos es el monte de santidad, de consagración. O sea, nosotros vivimos en una región, pero hay gente que vive en otras regiones y fueron apartados y sacados del mundo de las tinieblas y consagrados para Dios para esta tarea. Sentarse en una mesa y pertenecer a la familia de Dios y comer el pan de la comunión de los santos. Pero nosotros tenemos que saber que cuando usted es hijo y Él es su Padre y su Señor, no hay una desconexión, no hay como diferentes facetas o hay veces como una casa que tiene diferentes fases, ¿no? De luz y desconecta una fase y se conecta a otra. No hay una interfaz en mí que me conecto el día domingo, me desconecto mañana, me desconecto dentro de una hora y vuelvo a mi vida. No, todo en mí le pertenece a Él y Él vive en mí. Y así como el Padre y el Hijo son uno, yo soy uno y soy en esta mesa. Y Dios como hombre me da la oportunidad en la decisión de mi vida de que yo lo honre. Y si mi honra es transaccional, doy esto para recibir esto, estoy en una etapa de infantil. Porque los chicos dan para recibir. Nosotros teníamos nuestra nieta con un poco de molestia y un poco de cosas, y mi esposa le dijo, ¿te hago esto, abuela? Dijo la nena. Se encasilló enseguida. Y le ofrecimos otra cosa y todo el berrinche que tenía se le calmó. Estoy mirando si tal vez vino como mi nieta, ¿no? Y hay que calmarle el berrinche. No. Nuestras mesas tienen que ser hijos maduros, que nos sentemos y vamos a recibir el privilegio de comer el pan y beber la copa de la bendición. Por eso decimos gracias por sentarte conmigo a nuestra mesa. Nuestras ofrendas son la manifestación de honra a Dios, de reconocerlo como proveedor, como tu Señor. Y donde estará tu tesoro, estará tu corazón. ¿Qué había
en el lugar santo, había una mesa con los panes de la proposición. Una mesa, ¿qué sentido tenían esos panes? ¿Quién se los comía? Nadie. Era una figura de la providencia de Dios para nosotros. Era una figura en la cual Dios se presentaba y se mostraba de que Él es tu proveedor. Esta mesa nos demuestra que Él es el que nos asiste, nos provee y cuál es nuestra fuente. Esta mesa nos demuestra que no hay sudor de la frente, porque es imposible que yo me siente en esta mesa con mérito propio. Esta mesa me permite sentarme por causa de la gracia de Dios que actúa a mi favor. Por causa del amor de Dios. No fui autorredimido. Su cuerpo, su sacrificio, su ofrenda en sacrificio me redimió del pecado. No me autoliberé, Él me libró. No me autorrestauré, cambio, me saco todo esto. No, Él me trasladó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y ahora soy un hijo de Dios y me siento en la mesa con los príncipes de su pueblo. Y lo que está haciendo esta casa, enseñándote estos principios, es no menospreciando la mesa, exaltando la mesa y direccionando tu dar, tu honra, tu servir y tu reconocerlo a Dios en todos tus caminos. Por eso Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ponelo, Proverbios 3:9. Lo que hacemos es eso. ¿Qué dice Malaquías? Menospreciaron las ofrendas, menospreciaron mi mesa y la hicieron inmunda mi sacrificio, hicieron inmunda a mi Señor, hicieron inmundo a mi Padre. Pero si nosotros traemos el orden y hacemos lo que dice Proverbios capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso es lo que está haciendo esta casa. Está elevando a los hijos a un estándar glorioso, a un estándar poderoso de cómo nos conducimos en economía de reino, trayendo los principios y cómo funciona el reino de Dios. Póngase de pie, por favor. Inclina tu cabeza allí en tu lugar. Y para aquellos que van a ver este video, que también podamos entrar a tu vida con esta palabra y aplicando estos principios de honra y producir las transiciones de que saliste de un sistema y una forma que era a tu criterio, a tu parecer, pero ahora estás en la forma y en el orden del reino de Dios, y no mi criterio o el tuyo, sino los principios del reino del Señor. Oramos por tu vida, oramos por cada uno. Señor, guíanos y dirígenos a que nuestra mente sea iluminada, nuestra comprensión sea, Señor, desde una posición más alineada y entendida, Señor. Dios mío, separado de ti no hay luz. Separado de ti la mente está ajena a los pactos y a los procesos. Separado de ti, Señor, nos dice claramente la Escritura lo que son los frutos de la carne, Señor, y lo que son los frutos del Espíritu. Si estamos separados de ti, lo que vamos a producir es de una mente natural, de un pensamiento natural, de un corazón natural. Pero cuando estamos en ti, Señor, son los frutos que da Dios y los que provienen del Espíritu de Dios. Nuestra mente era ajena a los pactos. Estábamos, como dice Romanos, sin conocer a Dios, sin comprender a Dios, sin entendimiento de Dios, ni quién era Dios. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en forma de hombre y se reveló a nuestras vidas. Y ahí todo nuestro ser comenzó a transicionar y a cambiar y a comprender la vida gloriosa de los hijos de Dios. La vida de un hijo y no de un huérfano. La vida de un hijo que tiene padre y casa. No es un vagabundo, no es un independiente, sino que tiene una familia
y hay comunión y relación entre los hijos y la casa. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.